Ok, buenas tardes a todos. Qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo. Vamos a empezar un curso de liderazgo y vamos a estar por lo menos 2 meses hablando acerca del liderazgo. Quiero pasar por varias etapas acerca del liderazgo, pero principalmente este curso se va a estar desarrollando, o va a estar desarrollando dos áreas principales, ¿no? La primera va a estar siendo enfocada en desarrollar nuestro propio carácter, es decir, desarrollarnos nosotros como líderes. Y al mismo tiempo vamos a estar hablando acerca de cómo podemos también ayudar a otras personas a desarrollar su liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo, tal y como lo entendemos muchas veces, lo vemos desde un punto de vista empresarial o desde un punto de vista diferente a cómo es en la iglesia o cómo es el liderazgo espiritual. Así que hoy día vamos a empezar a hablar acerca de lo que significa el liderazgo desde un punto de vista espiritual. Quiero pedirles por favor que me acompañen en una oración y vamos a comenzar con nuestro primer taller de hoy. Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias por poder compartir con todos mis hermanos también acerca del liderazgo, Señor. Gracias porque tú nos permites hablar de este tema tan importante y porque tú principalmente provees, Señor mío, también los recursos para que podamos capacitarnos y también ayudarnos unos a otros, Señor, a dirigir como tú quieres que lo hagamos. Gracias por todos mis hermanos que se han conectado y permita también que cada una de las cosas que hoy día aprendamos o reaprendamos en este curso sean aplicadas por cada uno de nosotros, Señor, y podamos también ayudar a muchas otras personas, Padre, a poder también tener este conocimiento. Te alabamos y te agradecemos, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Espero que estén muy bien en sus casas o en el lugar en que se encuentren ahora en este momento. Estamos iniciando nuestro taller o nuestro curso de liderazgo Desarrolla el líder que hay en ti. Y hace tiempo, hace años atrás, leí un libro de un hombre que es pastor o que fue pastor en el pasado y que se transformó en un líder o mentor de líderes con muchísimos años de experiencia. Es un hombre que se llama John Maxwell y él ha escrito varios libros acerca del liderazgo. Y hoy quiero tomar un poco el concepto que él utiliza, ¿no? Aunque hay otros libros que también hablan de lo mismo, acerca de cómo poder desarrollar el líder interno que hay en nosotros. Hay otros libros de liderazgo también que hablan acerca de que todos nosotros tenemos un líder escondido y que necesitamos hacerlo salir. Pues este taller va a estar enfocado en varios pensamientos sobre el liderazgo y sobre varios autores del tema. Pero principalmente vamos a estar hablando acerca de cómo podemos transformarnos nosotros en líderes de influencia, cómo podemos influenciar a otros. Entonces, desarrolla el líder que hay en ti se refiere principalmente a exponer la influencia que tenemos nosotros por dentro y que podemos también a transmitir a otras personas y que definitivamente va a ayudar a mucha gente también a crecer en su propia vida personal. Todo este taller va a estar desarrollado en base a estos módulos, ¿no? Vamos a hablar hoy día acerca de la parte más importante del liderazgo. La próxima semana nos vamos a enfocar en la importancia de la influencia nuestra hacia los demás. Podemos ser buena o mala influencia, entonces es muy importante que analicemos también qué influencia estamos siendo. La integridad del líder, la actitud que hace la diferencia en el liderazgo, cómo el resolver problemas también nos permite liderar a las personas y guiar a las personas de una buena manera. Lo esencial es generar un cambio positivo, también es un módulo, ¿no? Vamos a enfocarnos acerca de la importancia del liderazgo y cómo el liderazgo puede generar y necesita generar un cambio positivo en las personas. Vamos a hablar acerca de cómo podemos desarrollar a otras personas, es decir, levantar liderazgo también en otras personas. Vamos a hablar acerca de la importancia de la visión del liderazgo, acerca de la autodisciplina y cómo podemos también desarrollar un poco más a otros líderes que ya están liderando, ¿no? A otras personas que ya lideran y cómo podemos también influir en ellos para ayudarles a crecer mucho más y a crecer nosotros también en nuestro propio liderazgo. La parte más importante del liderazgo, este es nuestro primer tema el día de hoy y quiero pedirle por favor que tenga un cuaderno, un lápiz para poder tomar apuntes. Igual de todas maneras le voy a hacer llegar un resumen con todo lo que vamos a aprender hoy día. También va a poder descargar un cuestionario que es prácticamente la aplicación de la lección de hoy día. Y cada día, cada semana vamos a tener preguntas para reflexionar y además un desafío para hacer en la semana. Entonces esta semana le voy a dar un desafío para que usted también lo pueda llevar a cabo en base a lo que estudiemos hoy día, ¿no? No va a ser nada fuera de lo común, pero va a tener un desafío en base a lo que vamos a aprender hoy día.
Y también cada semana vamos a estar memorizando una escritura para poder ir almacenando en nuestra mente lo que significa el liderazgo espiritual. La escritura que vamos a memorizar esta semana, y quiero dársela de inmediato para que usted la tenga y la considere también, es Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Toda nuestra lección de hoy va a estar enfocada prácticamente en conceptos que vamos a ir tomando de esta escritura, así que es muy importante que se aprenda esta escritura. Mateo 20, 25 al 28. ¿Qué nos transforma en líderes? Porque hoy en día hay muchos conceptos acerca del liderazgo, pero ¿qué nos transforma en líderes? ¿El título? Es decir, tener un título en la organización donde trabajamos nos transforma automáticamente en líderes, o tener un título en de la universidad o de algún lugar donde estudiemos, nos transforma inmediatamente en líderes. La fama, es decir, que tengamos fama, que tengamos mucha gente siguiendo las cosas que hacemos o que decimos, nos transforma inmediatamente también en líderes. O si tenemos dinero, o sea, hay personas que tienen dinero, ¿el dinero nos transforma en líderes de otros? O el estilo de liderazgo que tenemos, porque hay muchos estilos de liderazgo. Hoy no vamos a hablar acerca de cuántos estilos existen, pero hay muchos estilos de liderazgo. Entonces, ¿eso nos hará líderes? Eh, un escritor cristiano llamado John MacArthur menciona lo siguiente, o pregunta lo siguiente: ¿el liderazgo es algo que se confiere de manera automática en la escala u organigrama organizacional? ¿Cuál es el mejor modelo de liderazgo?, pregunta él. Bueno, en realidad ninguna de estas cosas o de estas preguntas que hacemos eh, hace a una persona un líder desde el punto de vista espiritual. La posición no nos hace líderes espirituales, el título no nos hace líderes espirituales, el dinero no nos hace líderes espirituales, porque la demanda del liderazgo de Jesús hacia nosotros no tiene nada que ver con este tipo de cosas. Cuando nosotros nos remontamos al primer siglo y vamos viendo el tipo de personas que Jesús eligió para que fueran los líderes de la iglesia, no vemos realmente a personas con grandes títulos ni con mucho dinero. En realidad vemos a personas que se dedicaban a un oficio, que era la pesca en algunos casos. Vemos a otro que se levantó como líder y era un cobrador de impuestos, o sea, era un ladrón. Entonces Jesús utilizó o llamó personas muy diferentes para que lideraran la iglesia en ese tiempo, pero eran muy diferentes también al modelo de personas que nosotros consideramos líderes hoy en día. Así que la demanda del liderazgo de Jesús enseña y vive al mismo tiempo algo que nosotros debemos internalizar en nuestras propias vidas como líderes. Implica servir a otros, sacrificarnos por Jesús y por los demás y entregarnos completamente de una manera desinteresada al servicio de Dios y de las personas. Entonces el liderazgo, como lo estamos viendo hoy día en esta lección, tiene mucho más que ver con nuestra entrega hacia los demás que con la entrega de los demás hacia nosotros, porque el concepto de liderazgo muchas veces en el mundo secular tiene que ver con que el que es líder no necesariamente está sirviendo a los que tiene bajo su cargo, sino que exige el servicio de los que están a su cargo, pero para él, para que él pueda conseguir logros y conseguir metas dentro de lo que él está haciendo. Por otro lado, y de extrema importancia, se encuentra algo sumamente considerable. El liderazgo o el papel del liderazgo es una responsabilidad que tenemos con Dios, porque Él nos ha dado la responsabilidad de liderar espiritualmente a las personas que Él también nos ha entregado a cargo. Y estas personas que Él nos ha entregado, las tenemos para dirigirlas y para administrarlas para Dios. O sea, no es para administrarlas hacia nosotros, ¿no? Él es Dios el que nos pedirá cuenta un día acerca de qué hemos hecho con las personas que Él puso bajo nuestro cuidado. Así que es muy importante considerar acerca de esto, ¿no? Nuestra responsabilidad que tenemos hacia los líderes, hacia las personas que estamos cuidando. Entonces, ¿qué nos transforma en líderes? Principalmente nos transformamos en líderes cuando empezamos a servir a las personas. Entonces, todo este curso de liderazgo tiene más bien que ver con el servicio que nosotros damos a las personas, no con el servicio que las personas dan para nosotros. Tiene que ver con la palabra dar. Nuestro liderazgo tiene que ver con la palabra dar. Por otro lado, los verdaderos líderes son muy escasos.
La gente y los grupos buscan constantemente a alguien que les lidere. Y Dios a lo largo de la Biblia también busca líderes para guiar a su pueblo. En estas escrituras que vemos en la pantalla, por ejemplo, en Primera de Samuel 13, versículo 14, el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Está hablando acerca de un contraste entre un liderazgo mundano y el liderazgo espiritual que Dios está buscando entre su gente. En Jeremías 5, verso 1, dice la Escritura: recorran las calles de Jerusalén y miren ahora, e infórmense, busquen en sus plazas a ver si hayan algún hombre, si hay quien haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. O sea, Dios sigue buscando personas que vivan de una manera muy diferente al resto de la gente. Los líderes, queridos hermanos, no debemos ser nunca igual que el resto de las personas. Debemos siempre estar poniendo al frente la verdad de Dios y la justicia de Dios para que Él también pueda ayudar a la gente a la cual dirigimos. Fíjese en Jeremías 22:30. Busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera de pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no la hallé. Los líderes espirituales, de cierta manera, estamos en la línea que separa la ira de Dios en contra del pueblo. Entonces estamos ahí al medio, estamos para hacer frente a ese desafío, a interponernos de alguna manera entre Dios y las personas. Obviamente no hablamos de la salvación, porque el único Salvador es Jesucristo, pero los líderes estamos para representar al pueblo de Dios frente a Él también. Entonces es muy importante el rol de un líder espiritual. La Biblia también nos muestra que cuando Dios encuentra una persona que es adecuada para liderar, el Señor lo prepara para guiar a la gente, pero al mismo tiempo el Señor trabaja con ese líder de tal manera que ese hombre empieza a ser expuesto a diferentes situaciones en su vida que le llevan a ser transformado en un líder espiritual. Lo vemos, por ejemplo, en toda la Biblia. Lo vemos con el caso de Moisés, en el caso de Abraham, el caso de Gedeón, por ejemplo, que es un caso sumamente impactante. En el Nuevo Testamento lo vemos con Pedro, con Juan, con Pablo, y lo seguimos viendo en la práctica, como Dios encuentra hombres que le sirven con todo el corazón, que se comprometen con todo el corazón al discipulado del Señor en sus vidas, y el Señor va transformándolos para convertirlos en líderes de su pueblo. Entonces es muy importante, porque lo primero que vamos a considerar en este curso es la expectativa que podemos tener nosotros personalmente acerca del liderazgo. Recuerdo cuando yo era joven todavía en la fe y veía el liderazgo desde el punto de vista humano, cuando se hablaba de los líderes de grupos pequeños, por ejemplo, o líderes de charlas, se les mencionaba en el lugar donde yo estaba. Cuando hablábamos de liderazgo, inmediatamente o venía a mi mente, por ejemplo, la imagen de una persona bien vestida, muy exitosa, con dinero, con un buen auto, con una buena casa, porque yo pensaba que el liderazgo realmente tenía que ver con la cosa externa, con todo lo externo, con las posesiones y con las cosas que las personas tenían. Pero la verdad es que bíblicamente el liderazgo espiritual es un contraste completamente diferente al liderazgo del mundo. Así que lo que debemos considerar en este curso es que nuestra expectativa acerca del liderazgo debe cambiar. Liderazgo no tiene nada que ver con la posición o el cargo que nosotros tenemos en nuestra organización, ya que la posición o el cargo nos transforma simplemente en líderes puestos ahí. Nos imponen una posición y por tener una posición las personas nos respetan, pero no necesariamente nos siguen. Puede que nos sigan en el trabajo, pero no nos siguen el resto del tiempo. Entonces, transformarnos en líderes espirituales implica transformar también nuestro concepto acerca de qué significa liderar a otros. Liderar significa simplemente influenciar. Y vamos a hablar de la influencia en el segundo módulo, el sábado que viene. Pero la verdad es que liderar significa o se define como influenciar a otras personas, ayudar a otras personas a hacer lo que muchas veces no quieren hacer, pero con gusto. Es decir, la influencia, el poder de la influencia de un líder espiritual es tan grande en la gente porque es capaz a través de la influencia, del ejemplo que él tiene, del servicio que da, de ayudar a las personas que no quieren trabajar o que no quieren hacer algo, a que lleguen a hacerlo con gusto. Entonces nosotros debemos aspirar a no manipular a la gente, a no poner las manos sobre la gente para presionar o para
mostrar autoridad, al contrario, influenciar a las personas de tal manera que ellos hagan lo que nosotros les decimos que hagan o les pedimos que hagan, pero por el simple hecho de que lo quieren hacer. Eso es influencia. Liderazgo tampoco se trata de tener autoridad o exceso de poder sobre los demás. Alguien puede pensar que por el hecho de ser nombrado líder o por estar dirigiendo un grupo, tiene todo este poder y toda autoridad sobre las personas. Pero la verdad es que eso es mundano, no es un pensamiento espiritual. Así que no se trata de títulos, no se trata de cargos, sino que se trata más bien de la influencia que podemos tener sobre los demás y la manera en que usamos también esa influencia que tenemos sobre los demás, porque podemos influenciar de buena manera a las personas o podemos influenciarlos de mala manera también a ellos, con nuestras propias vidas. Ahora, considerando esto, existen algunos mitos que nosotros debemos también esclarecer en cuanto al liderazgo. Hay personas que nos dicen, o hay mitos, hay un mito que nos dice que el líder nace líder. Es decir, el líder desde que sale del vientre de su madre, nació líder y nadie lo va a cambiar. Entonces el líder nace, pero no se hace. Y puede ser, hay personas que nacen con ciertos talentos, hay personas que nacen con ciertos atributos. Basta con mirar, por ejemplo, a los niños jugando. Cuando hay un grupo de niños y usted los empieza a mirar, fíjese, por favor, en cuál de ellos es el que lleva a los demás. Hay algunos que se plantan ahí y empiezan a decirle a todos los demás lo que tienen que hacer. Obviamente estamos viendo un gran enfoque en el liderazgo autoritario. Hay otros que son más conciliadores, pero definitivamente cuando vemos un grupo de niños empezamos inmediatamente a ver quiénes son los que lideran ahí, quiénes son los que están empujando, llevando a los demás niños a hacer algo. Eso no quiere decir que los demás niños que están siguiendo a ese niño líder no vayan a ser líderes también, porque cada uno tiene un aspecto de influencia, tiene algo donde también pueden influenciar. Entonces hay personas que nacen con un talento de liderazgo, pero para poder continuar liderando en el tiempo, estas personas que nacen con algún talento o con algún don de liderazgo necesitan seguir practicándolo, seguir preparándose para liderar a otros, porque de lo contrario el talento no les sirve de nada si estas personas que tienen ese don no ponen a trabajar ese don, no lo desarrollan de una manera adecuada. Entonces es verdad, hay personas que nacen con ciertos talentos, pero si no lo desarrollan en el tiempo lo pierden y nadie termina siguiéndolos. Por otro lado, también existe el mito de que el liderazgo es para algunas personas. Hay quienes piensan que el liderazgo es para una clase política, una clase social, para cierto tipo de personas que son las que van a poder llevar el liderazgo. Pero la verdad es que si lo miramos de esa manera es simplemente verlo desde un punto de vista empresarial, donde está la jefatura, el organigrama. Si nosotros pensamos que el liderazgo es para algunas personas, estamos mirando el liderazgo desde un punto de vista humano y empresarial, donde está el gerente de la empresa, los subgerentes y los líderes de los otros grupos, pero el liderazgo espiritual no se desarrolla de esa manera. Es más, los líderes espirituales no estamos encima de los demás, estamos debajo de los demás, porque por debajo de los demás estamos sosteniendo, estamos empujando, estamos ayudando a la gente a crecer. No estamos poniendo las manos encima, sino que estamos poniendo las manos debajo para poder levantar todo el grupo de hermanos que está siendo ayudados por nosotros. Así que debemos mirar el liderazgo no como para un grupo exclusivo de personas. Por otro lado, el mito número 3 nos dice que el liderazgo requiere carisma. Y bueno, es verdad que hay algunas personas que tienen mucho carisma, ¿no? Uno a veces llega a un lugar y empieza a escuchar a alguien que habla con un tono de voz más fuerte o que tiene una apariencia que realmente llama la atención, pero no se olvide que cuando Dios quería escoger a David como rey, las personas o el profeta se enfocó en los que tenían una apariencia de rey. ¿No recuerda esa escritura donde el profeta se acerca y empieza a mirar a todos los hermanos de David y él dice dentro de sí, este debe ser, porque parece rey, ¿no? Tenía buen pelo, tenía buen porte, entonces el profeta pensó que ese iba a ser el rey, pero Dios le dijo, hey, no te enfoques en la apariencia, porque yo me enfoco en el corazón. Entonces muchos de nosotros miramos lo que desde afuera se ve como liderazgo, pero en realidad Dios se enfoca en lo que hay dentro. Y si bien es cierto, el carisma nos sirve porque nos ayuda también a conectar con las personas, nos ayuda a conectar con diferentes grupos de personas, el carisma no nos hace líderes. El carisma nos hace destacar delante de otros nada más. Pero aún así, el carisma también se puede desarrollar.
es algo que nosotros podemos aprender, es una actitud básicamente que nace del fondo del corazón, del fondo de nuestro ser, y que nos permite cambiar internamente para mostrar algo que influencie a los demás. Así que el carisma no define específicamente el carácter de un líder, simplemente le ayuda en algunas cosas. Hay personas carismáticas que no tienen influencia en los demás y no la tienen debido a su estilo de vida. Dejan mucho que desear. Hay personas que realmente son muy atractivas en cuanto a la apariencia física y en cuanto a las cosas que hacen, pero su estilo de vida deja mucho que desear. No son un ejemplo para los demás, así que inmediatamente su carácter es desacreditado por no ser una buena influencia. Su estilo de vida los excluye y las personas que no son tontas se dan cuenta, obviamente, de cuando alguien usa su apariencia para poder atraer seguidores, pero no vive lo que está diciendo realmente. Así que llegado el momento, el carisma se va con la persona a la tumba. Se muere. Se acabó el carisma con esa persona. Por último, también existe el mito número 4 que dice que el liderazgo requiere una capacitación específica. Y eso también no es tan cierto como nosotros lo creemos. Porque algunos de nosotros pensamos que el título universitario o el título del lugar donde estudiamos, nos hace líderes por el hecho de tener herramientas que nos permiten desarrollar mejores actividades que otros. Pero no necesariamente es así, fíjese. El liderazgo requiere actitud, requiere una actitud, requiere que la persona no necesariamente tenga mucho conocimiento, aunque el conocimiento nos ayuda para liderar en ciertos momentos del trabajo, de la vida, pero no necesariamente nos hace líderes. Los cursos y entrenamientos especiales, como el que estamos tomando ahora, por ejemplo, nos da herramientas para poder enfrentar diferentes situaciones y para poder ayudar también a otras personas. El día de hoy nosotros vamos a salir de este taller con muchos conocimientos acerca del liderazgo espiritual. Algunos de ustedes ya los tienen, algunos de ustedes simplemente van a estar reafirmando algunos conceptos, pero para otros estos van a ser conceptos completamente nuevos y lo que va a pasar es que hoy día vamos a salir con mucho más con más reafirmación en cuanto a estos conocimientos. Entonces, los que participan del taller hoy día van a tener más herramientas para ayudar a los que no han participado. Pero eso no nos hace mejores líderes, simplemente nos da herramientas para poder ayudar a otras personas. Así que es importante considerar estos mitos porque a veces pensamos que los demás pueden hacer el trabajo, pero yo no. Que hay ciertas personas que están escogidas especialmente para ser líderes o incluso en la iglesia, que el Señor ha elegido a una, a dos, a tres o a cuatro personas para mantenerlos ahí y los ha elegido de una manera divina y son intocables. Y eso no es así. El liderazgo no es así. El liderazgo no necesariamente requiere carisma, aunque el carisma ayuda. Y por último, el liderazgo requiere capacitación específica, lo que no necesariamente es cierto, porque definimos el liderazgo como influencia. Y usted puede ser un líder en cualquier ámbito en el que se encuentre hoy día. Si usted es padre de familia, usted ya es líder en su casa, porque su influencia ayuda a los demás. Y vamos a hablar de la influencia, como le decía, en el segundo módulo el sábado que viene. El liderazgo, o la parte más importante del liderazgo, radica principalmente en su fundamento. Y esta es la escritura que le pedí que empezara a memorizar, porque de esta escritura básicamente nace el principio del liderazgo espiritual que vamos a estar aplicando hoy día nosotros. Dice la escritura así: pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Fíjese usted que aquí estamos viendo algunas cosas importantes sobre el liderazgo y puede tomar nota de esto también. Puede tomar nota, por ejemplo, de la diferencia que existe entre el liderazgo del mundo y el liderazgo espiritual, porque este es un contraste que existe entre ambos. La escritura dice que el liderazgo del mundo, o a los líderes en el mundo, les gusta mostrar su poder. Y estamos hablando inmediatamente del organigrama de una empresa, donde no hay un liderazgo que esté enfocado en las personas, sino que está enfocado hacia sí mismo.
Al liderazgo del mundo le gusta mostrar su poder. Al liderazgo del mundo le gusta ejercer autoridad sobre su gente. Así que inmediatamente cuando nosotros miramos a un líder que está mostrando su poder, que está hablando fuerte, que tiene un gran tono de voz o que está con la cara transformada, retando a las personas que trabajan o que trabajan en su empresa para él, inmediatamente nos enfocamos en un liderazgo del mundo. Por otro lado, cuando vemos a los líderes mundanos ejercer autoridad sobre su gente, presionar a la gente, manipular a la gente, por ejemplo, con el tema del salario, diciéndole, si no trabajas las horas extras, entonces te voy a pagar menos o te voy a despedir. Cuando los líderes hacen eso, en realidad están mostrando el abuso de poder del cual Jesús dice o habla en la Escritura. Y nos dice, ustedes saben bien que a los que gobiernan entre las naciones, es decir, a los líderes del mundo, a los que no están basados en el liderazgo espiritual, les gusta mostrar su poder, les gusta manipular, les gusta abusar de la autoridad, les gusta poner el pie encima sobre sus empleados, y es porque es un liderazgo mundano, no es un liderazgo espiritual. En cambio, vemos el liderazgo espiritual en la otra parte de la pantalla, que tiene que ver con el liderazgo de Jesucristo. Más bien, el que quiera ser importante entre ustedes debe hacerse sus siervos. El liderazgo espiritual sirve a los demás. Y tome nota de esto. El liderazgo espiritual sirve a los demás. Entonces, cuando usted ve a un líder espiritual, usted va a ver a un hombre o a una mujer que está sirviendo a los demás. Y obviamente está sirviendo a los demás con los dones que tiene. Si es el don de animar, pues va a estar animando a los demás. Si es el don de liderar, lo va a hacer con esmero. Romanos 15, versículo 8, habla acerca de esto. Entonces es tan importante considerar que las personas son más importantes para el líder espiritual que lo que él mismo es. En Filipenses capítulo 12 nos habla acerca de este mismo principio. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, el liderazgo espiritual no se antepone a los demás para recibir, sino que se antepone a los demás para dar, para servir. Jesús no vino para que le sirvan, y ahí tenemos el mayor ejemplo de liderazgo espiritual, sino para servir a los demás. Y si usted continúa leyendo la Escritura, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el desprendimiento de Jesús hacia las personas es lo que marca el liderazgo espiritual y lo que hace este contraste, lo que genera el contraste entre el liderazgo mundano y el liderazgo de Dios. Necesitamos pensar mucho en esto, porque cada uno de nosotros tiene una idea sobre el liderazgo y tiene una expectativa sobre el liderazgo y quienes siguen a nuestro liderazgo. Un líder espiritual se enfoca en los demás. Para liderar a otros, debo cambiar mi mente. Mi mentalidad debe cambiar al momento de empezar a liderar de la manera en que Cristo quiere que lo haga. Porque ya no voy a estar recibiendo las alabanzas del mundo o no voy a estar recibiendo el respeto obligado del mundo por mi liderazgo. Todo lo contrario. Muchas veces vamos a recibir más críticas por ser líderes espirituales que alabanzas. Menos gratitud que gratitud. Entonces, mucho de esto vamos a recibir siendo líderes espirituales. Pero al transformar nuestra mente, para saber que vamos a recibir más crítica que elogio por ser líderes espirituales, entonces nuestra mente va a estar preparada para recibir todo esto. Y obviamente no es tan negativo, no se vaya a pensar que por ser un líder en la iglesia usted va a ser criticado por todo el mundo. No es así. Hay muchas personas que son muy agradecidas con el trabajo, pero debo también considerar si estoy dispuesto a liderar de la manera en que Jesús lo enseña. Porque si no estoy dispuesto a liderar como Cristo lo enseña, es decir, entregado a las personas, entonces mi liderazgo va a ser un liderazgo mundano y voy a sufrir muchísima decepción porque no voy a recibir lo que estoy esperando. Entonces debo considerar hoy día, ¿estoy dispuesto a liderar de la manera en que Jesús me llama a hacerlo? Es decir, dando para los demás, que mi liderazgo se muestre en cómo Cristo lo hacía. Si Él vino a servir y no para que le sirvan, entonces estoy dispuesto yo también a servir y no esperar que me sirvan, a dar y no esperar que me den, a trabajar para otros y no esperar que trabajen para mí. Entonces, muy importante este cambio de mentalidad en nuestras vidas. Y este contraste básicamente nace en esta línea, en este verso de la escritura que leímos recién en Mateo. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes se refiere a entre nosotros. El liderazgo cristiano, el liderazgo espiritual, se desarrolla entre nosotros.
entre nosotros los cristianos, nuestro liderazgo no debe ser competitivo, no debo competir con otro líder para yo destacarme más que él. Es que yo enseño mejor, o es que él lo hace mal, es que él no sabe dirigir, es que él ni siquiera sabe hablar o no conoce las escrituras. No, no debemos estar así peleando unos con otros. Por eso nuestra mente debe cambiar. No se trata de autoridad mundana, se trata de la autoridad de Dios puesta en nosotros. Pero entre ustedes no debe ser así. Así que es muy importante no amoldarnos a la conducta de este mundo, porque ya vemos que en la escritura pasada Jesús está hablando acerca de cómo actúa el mundo de liderazgo en nuestra era, pero debemos actuar como Dios lo enseña. Dice la escritura, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y formas de pensar. No debemos pensar igual que los demás, debemos pensar como la Biblia enseña. Entonces mi forma de pensar debe cambiar para que mi forma de actuar cambie. Mi forma de pensar debe cambiar para que cambie la persona a la que sirvo. ¿A qué se refiere esto? Estamos acostumbrados a servirnos a nosotros, porque esperamos que la gente nos dé, que la gente nos sirva, que la gente nos hable bien, pero no estamos acostumbrados a cambiar a las personas que servimos. Si yo estoy esperando que los demás me den, estoy sirviéndome a mí mismo con lo que hago. Pero si yo estoy esperando que los demás reciban, estoy pensando en que los demás van a ser beneficiados con todo lo que yo tengo. Si yo estoy pensando en llenarme de Dios, llenarme de la palabra, llenarme de conocimiento para mí mismo, entonces estoy pensando mundanamente. Pero si estoy pensando en usar todo lo que recibo de Dios para beneficiar a los demás, para levantar nuevo liderazgo, para animar a otros hermanos, entonces mi forma de pensar ha cambiado y el enfoque de mi liderazgo también ha sido afectado por el enfoque de Jesús. Por último, para ir concluyendo esta sección, Mateo 4, versículo 19 nos dice, vengan, síganme, le dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Cuando Jesús habla de esta escritura, está hablando a hombres comunes y corrientes, como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. Y algunos de ellos, como decíamos al principio, sin ninguna preparación formal en liderazgo. Eran personas comunes y corrientes, hombres que tenían oficios diferentes, algunos más conocimientos que otros, pero tenían algo en sus corazones que ardía, tenían el deseo profundo de agradar a Dios en sus corazones. Y Jesús los transformó, les dijo, vengan, es decir, los llamó a seguirle. Síganme, es decir, los involucró en un proceso de discipulado profundo, intenso, donde estos hombres fueron realmente afectados por la vida de Jesús. ¿Para qué? Para que en el proceso Él los pudiera transformar en pescadores de hombres. Y un líder espiritual debe tener dos atributos principales que se aprenden también. Primero que todo, los líderes debemos ser seguidores. Un buen líder jamás va a ser buen líder si primero no es un buen seguidor. Es decir, si primero no se somete al liderazgo de otros. Debemos aprender a someternos al liderazgo de otros. Hay líderes que tienen menos experiencia y otros que tienen más experiencia. Pero si Dios los ha puesto al frente de nosotros, entonces debemos tener la capacidad, la humildad para someternos a lo que ellos están diciendo que hagamos, porque esto nos lleva a ser seguidores. La definición básica de discípulo, por ejemplo, es aprendiz y seguidor. La palabra seguir no se refiere tan solo a caminar detrás de Cristo o al lado de Cristo o a caminar lejos y mirar lo que Cristo hace, sino que implica que debemos seguirlo para aprender de Él e imitarlo. Un líder cristiano es y debe ser un seguidor de Cristo toda la vida para aprender de sus enseñanzas por siempre. Así que si usted aspira a ser liderazgo, y la aspiración del liderazgo es bueno, Primera de Timoteo capítulo 3 nos dice que aspirar al liderazgo es algo positivo. Entonces todos podemos aspirar al liderazgo, no es malo aspirar al liderazgo. Pero si aspiramos a ser líderes cristianos, debemos considerar que siempre, pero siempre, siempre vamos a ser seguidores del Señor. Y al mismo tiempo vamos a seguir la influencia de otros líderes cristianos que están cerca del Señor. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, nos dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Debemos también imitar a otros líderes que son espirituales y que siguen al Señor e imitar las cosas que Dios ha transformado también en sus vidas para poder aprender de otros hermanos mayores, maduros y más experimentados también en la vida cristiana para ser mejores líderes. Entonces, primero que todo, un líder debe ser un seguidor. Y en segundo lugar, todos los líderes cristianos debemos ser siervos.
debemos tener esto en la mente. Nuestro ADN debe estar completamente lleno de esto, ser siervos. Ahora, la palabra siervo no es una palabra que la mayoría de las personas o que la mayoría de los líderes buscan ser. De hecho, el trasfondo de la palabra siervo proviene del Antiguo Testamento y se relaciona directamente con los esclavos. Cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo y traduce la palabra siervo, siervo de Jesucristo, la palabra siervo se relaciona con ser esclavo. Pablo está diciendo que él es un esclavo del Señor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, existían estos dos conceptos, el concepto de siervo y el concepto de esclavo. El siervo se diferenciaba del esclavo simplemente porque a los siervos se les contrataba y los esclavos se poseían. Entonces un siervo era alguien contratado, pero un esclavo era alguien que uno compraba, que era de nuestra propiedad. Y la Biblia nos llama a nosotros a ser esclavos de Cristo, de su propiedad. Entonces los líderes debemos ser siervos unos de otros, porque el Señor vino a servir, no a que le sirvieran, a dar su vida en rescate por muchos. Así que toma nota de esto. En primer lugar, los líderes somos seguidores. En segundo lugar, los líderes debemos ser siervos. Con esto quiero terminar nuestro primer módulo.